Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Sandy Cáceres. Soy profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y director del Centro para la Investigación Aplicada y Desarrollo, que ha desarrollado toda esta iniciativa con jóvenes y para jóvenes. Y estamos otra vez en este espacio que no lo hemos hecho el viernes porque ya estamos Navidad y el próximo viernes será Año Nuevo. Entonces hemos querido hoy variar y lo estamos haciendo el martes, ¿no? Y estos son los conversatorios que haremos durante las próximas semanas de manera continua para poder conversar sobre temas que son importantes para los jóvenes y para los peruanos, con la intención de ir eh, como descubriendo la realidad del Perú, ¿no? Las cosas que son importantes en el Perú. Y este espacio, los jóvenes le han llamado la generación de la esperanza, y es un espacio para conversar, así es que todos los que estén viéndonos en Facebook, live, ¿no? Por favor, siéntanse libres de preguntarnos y participar de la manera que consideren, ¿no? Y como lo hemos hecho en los dos anteriores, quisiera solo repetir que este espacio, pues vamos a tocar 4 temas principalmente. Uno es el tema de salud, ya comenzamos hablando la vez pasada sobre salud. Podemos volver a invitar a alguien para que hable porque parece que se está poniendo de moda, lamentablemente, otra vez este tema del COVID, ¿no? En Perú. Ojalá que podamos, las autoridades y nosotros mismos podamos hacer algo para prevenir y para contrarrestar lo que está pasando en el país, ¿no? Es decir, hemos escogido salud, hemos escogido economía, también hemos hablado ya de economía y vamos a seguir hablándolo para aclararnos muy bien cuál es el problema en el país sobre el tema económico. Y también escogimos el tema de justicia, hablaremos en su momento del tema de justicia, y también escogimos el tema político, y la política es hablar de la cosa que nos interesa a todos, de las cosas públicas que nos interesan a todos, y hablar del bien común. Y esta vez, pues ya tendremos unos invitados que nos hablarán y ya los presentará Sofía. Los tenemos para que nos cuenten un poco de este proyecto que es vincular a la ciudadanía con las políticas públicas, ¿no? Y es una manera, hay muchas otras, pero me parece sumamente interesante lo que están haciendo eh, nuestros invitados. Muy bien, yo los dejo entonces ahora con Sofía Guamán, y ella pues es ahora la anfitriona de todo este espacio, con nuestros demás amigos que están desde Cusco, desde Apurímac, desde otros lados, me parece. Muy bien, desde Cajamarca también, ya veo a mi amigo de Sí, Cajamarca. Muy bien, muchas entonces, gracias, Sofía. Sandy. Muchas gracias. Sí, pasamos un ratito con Cameli, que nos va a presentar a nuestros compañeros de los demás núcleos, por favor. Sí, buenas tardes chicos y buenas tardes a todos los que nos vienen acompañando en este espacio. Bueno, como ya lo dijo Sandy, este es un espacio en el que los jóvenes de diferentes regiones de nuestro país, ya que la gira está presente en muchas regiones en el interior del Perú, podemos conversar sobre temas importantes que son trascendentales en nuestro país, temas políticos, temas de economía y temas sociales. Y en esta oportunidad, ya más adelante nos van a presentar a los invitados. Vamos a hablar precisamente de los temas de los que hablamos en familia, dentro de los amigos, pero esta vez desde la percepción que tienen los ciudadanos de que se han estado haciendo investigaciones muy interesantes de las que hablaremos hoy. Así es que como invitados tenemos a chicos del interior de nuestro país. Está Sandra de Cusco, está Javier, que también pertenece al núcleo Apurímac, y se encuentra Rodrigo del núcleo Cajamarca, también se encuentra Sofía del núcleo de Lima y Ana Guamán del núcleo de Moquegua. Bueno, Sofía, ahora puedes presentarnos a nuestros invitados. Muchas gracias, Cameli. Buenas tardes, soy Sofía Guamán, líder del núcleo Lima. Bueno, hoy tenemos el agrado de presentar a José Miguel Nieto, economista con 8 años de experiencia en asuntos internacionales y administración pública. José Miguel es presidente de Escucha el Perú, una asociación civil sin fines de lucro, cuyo fin es dar a conocer las necesidades y opiniones de los peruanos para ayudar en la toma de decisiones de los hacedores de políticas públicas y privadas. El objetivo principal de esta asociación es acercar a los ciudadanos
a sus autoridades. Asimismo, tenemos el agrado de presentar a Julio Piscoya. Julio es economista y consultor internacional experto en auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Julio es vicepresidente de Escucha el Perú. Hoy ambos invitados, junto con Sandy Cáceres, profesor del PAT, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, nos presentarán la investigación titulada La nueva voz de los limeños tras la vacancia y renuncia presidenciales. Bueno, nuestros invitados ya nos comentarán un poquito sobre los resultados, sobre cómo se hizo esta investigación y qué temas se abarcaron. Adelante, José, Julio y Sandy. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sofía. Muchas gracias. José Miguel, disculpa que te corra, solo voy a hacer solo un breve comentario y de ahí me gustaría pasar más a ser pasivo oyente. Pero una pregunta quizás para empezar y comenzar a calentar motores. ¿Por qué no nos explican un poco el propósito, como he escuchado a Sofía, que es muy interesante, que es acercar a los ciudadanos a las autoridades, ¿no? Para que ellos puedan tomar decisiones? Y quizás nos pueden explicar un poquito de esto y por qué escoger la metodología que han escogido, que son encuestas, o quizás se están pensando en otras, pero si son encuestas, qué interesante. Y después, por favor, estamos muy ansiosos de escuchar los resultados de estas investigaciones que han realizado. Claro que sí. Muy bien, gracias, Andy. Buenas tardes con todos. Efectivamente, para Escucha el Perú es elemental acercar al ciudadano a las autoridades. Consideramos que mientras más las autoridades conozcan la realidad nacional, se acerquen más a los ciudadanos a pie, sus políticas públicas van a ser mucho mejor. Si tú quieres ayudar a alguien, lo primero que tienes que hacer es conocerlo. Mientras más lo conozcas, más lo vas a poder ayudar. Entonces, es lo mismo entre los políticos y el país. Y nosotros queremos ayudar en esa parte, en dar a conocer de la mejor manera posible la realidad nacional. Los retos, los problemas, las necesidades, las opiniones. Si bien para nosotros lo que diga, opine el peruano de a pie no es determinante, sí es importante. Hay que tomarlo en consideración, porque ellos son los que sufren los problemas y por ende ellos tienen muchas ideas para dar solución. Entonces, mientras más los escuchemos, mientras más los conozcamos, van a ser mejores las políticas públicas que vamos a implementar. Esa es la lógica que quiere fomentar Escucha el Perú. Lo hacemos a través no solo de encuestas, sino también a través de focus groups, entrevistas, y próximamente empezaremos a hacer foros, ¿no? De manera presencial, sino que, como bien saben, pues todo el tema del COVID nos ha apartado un poco de la gente, pero la idea también es ir a los lugares más vulnerables para escucharlos, como también a los lugares donde hay un mayor poder adquisitivo, porque en Lima en su conjunto hay 5 niveles socioeconómicos. Si queremos escuchar a Lima, tenemos que escuchar a los 5 niveles socioeconómicos. ¿Qué es lo que ahora hemos tratado de hacer? Hemos hecho una encuesta en donde vamos a poder analizar qué dice la Lima con mayor poder adquisitivo y qué dice la Lima más vulnerable, así como la clase media, en temas de coyuntura. Les hemos preguntado qué opinan sobre los temas de actualidad, que es lo que vamos a presentar el día de hoy. Muy bien, entonces adelante, José Miguel, cuéntanos un poco los resultados que salen ahí. ¿Tú quieres compartir pantalla? ¿Es posible para ti? Sí, aquí lo voy a compartir. Perfecto. Ahí se ve, ¿verdad? Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, a ti, a Julio, ustedes como economistas quizás nos pueden ayudar, ¿no? Como para entender, ¿cómo se arma una encuesta? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Ahora se está cuestionando mucho las encuestas, así que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo se arman? Y también nuestros demás amigos nos pueden hacer preguntas, ¿no? Efectivamente. Si me permites, Julio. Sí, José. Mira, lo elemental es generar la muestra, ¿no? Tiene que ser tú para hacer una encuesta representativa que realmente refleje la opinión de una población, en este caso la limeña. Tienes que hacer una muestra es como que un pequeño modelo de toda la ciudad. Este pequeño modelo, esta pequeña muestra, tiene que cumplir ciertas características de esa ciudad en su conjunto. En este caso, ¿no? Hemos puesto
el porcentaje de hombre y mujer. En esta pequeña muestra de 422 encuestas, que es representativo de Lima, se considera cuántos hombres y cuántas mujeres se tienen que encuestar, a cuántos por cada nivel socioeconómico se tienen que encuestar. También tienes que considerar la edad. Entonces, todas estas características de Lima, de los 10 millones de limeños, se tienen que cumplir en este pequeño grupo de 422 encuestados. Si tú haces una buena muestra que refleje las características de Lima en sus 10 millones de habitantes, esa muestra, los resultados de esa muestra van a ser representativos de toda la ciudad. Ahora, estas muestras tienen que cumplir un mínimo estadístico, que en el caso de Lima, para que una muestra sea representativa, para que un número de encuestados sea representativo de todo Lima, por lo menos tienen que ser más de 380 encuestados, ¿no? Como verán, en esta oportunidad nosotros hemos encuestado a 422 porque hemos querido que no solamente sea representativo de Lima en su conjunto, sino también de cada nivel socioeconómico. Lo que vamos a decir de cada nivel socioeconómico es totalmente representativo, ¿no? Son 5 niveles socioeconómicos. Entonces, esa es más o menos la base. Generar una buena muestra y cumplir con el mínimo de encuestados. Esta muestra es al 95% de nivel de confianza. Quiere decir que hay un pequeño margen de error del 5% de los resultados que ustedes ven. Entonces, un primer paso es generar la muestra. Un segundo paso es ejecutar la encuesta, ¿no? La ejecución de encuesta tiene que ser totalmente aleatoria. O sea, mientras más aleatorio sea el encuestado, el resultado es mejor. Vale decir, es mucho mejor agarrarla, por decir un ejemplo, ¿no? Páginas blancas y de pronto apuntar el dedo y llamar el número que te salió, porque es lo más aleatorio posible. No lo conoces, no sabes quién es, no hay ningún sesgo. Eso es mejor a una encuesta que se hace por contactos. O sea, que yo le digo a mis conocidos para encuestarlos, ¿no? Entonces, cuando lo haces a través de contactos, es un poco sesgado. Mientras más aleatorio es, los resultados son más puros, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tienes la muestra, ejecutas la encuesta, ¿no? A las personas que llamas por teléfono o que les tocas las puertas, tiene que ser a la mayor posible gente que no conozcas, que sea aleatoria. Una vez que levantas toda la información, hay unos estadísticos que procesan la data, ¿no? Que te sacan los porcentajes, que te sacan los resultados, y finalmente viene la parte de interpretación de los resultados, que es lo que vamos a presentar hoy. A grandes rasgos, eso es más o menos el sistema de la encuesta. Muy bien, José Miguel. Por favor, cuéntanos, acá ya estamos leyendo el tema de los principales problemas de Lima. Cuéntanos un poco, explícanos el resultado. Perfecto. Efectivamente, nosotros consideramos que una pregunta elemental era preguntar a los ciudadanos limeños, para ellos, cuál era el principal problema de Lima. No lo que dice el empresario, no lo que dice el político, sino el ciudadano a pie, ¿qué opina en su ciudad? ¿Cuál es el mayor problema? Y nos dimos con los top 3 problemas de Lima. Resultó ser delincuencia. El 47% de los limeños indicó que la delincuencia es el principal problema en nuestra ciudad. Un segundo bloque fue 44%, indicó que es la corrupción. Y un tercer lugar, 31%, el desempleo. Vale resaltar de que a los encuestados podían elegir más de una opción, o sea, podían escoger hasta 2 opciones. Por eso, si es que sumas los porcentajes, da más del 100%. Eso pasa cuando es elección múltiple. Entonces, acá lo que desearía resaltar es, en el debate nacional, en la fecha, se habla mucho de la corrupción, se habla mucho del desempleo, está totalmente en los medios, se generan diversas leyes, políticas públicas, pero estamos dejando de lado un poco el tema de la delincuencia, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo de verificar en los últimos 10 años en nuestro Congreso qué leyes se habían pasado para que realmente aborden el tema de delincuencia de una manera estructural, o sea, reformas para atacar la delincuencia desde su origen, y la verdad es que no tenemos. Entonces, a pesar que es el primer problema, según los limeños, en nuestra capital, hay una escasez de debate en este punto. Entonces, acá sería bueno hacer un llamado
no solo a los políticos, sino a la prensa, a poner el foco en este problema para generar esta conversación, este diálogo de cómo atacar la delincuencia desde su inicio. Delincuencia es robo, agresión, asesinato. Esto genera total inseguridad a la ciudadanía. Esto perjudica a las empresas, expanda las inversiones. Esto eleva los costos de las familias y de las empresas porque tienen que invertir para sentirse más seguro. Entonces, es un problema que consideramos como asociación que se debe de empezar a abordar con mayor seriedad ahora que empieza todo un proceso electoral. Para terminar con esta primera diapositiva, quisiera resaltar que viendo según la clase social, los que más se quejaron de la delincuencia fue la clase media, que la clase media en sí representa el 45% de la población limeña, que son los trabajadores pues, que salen en taxi, en servicios de transporte público, ¿no? Ellos fueron los que más se quejaron de este problema, que es la mayoría de Lima, ¿no? Para la generación del Bicentenario, que lo definimos como jóvenes entre 18 y 24 años, y para los adultos mayores de 60 años, para ellos el mayor problema de Lima es la corrupción. Eso es lo principal de esta primera diapositiva. No sé si tienen consultas, comentarios, o continuamos con la siguiente que también está llena de información. No sé, yo sí tengo algunos comentarios, pero no sé si mis amigos de otros lados. Sí, adelante, por favor. A mí me gustaría consultarle a José qué significa que el hecho de la clase social media se esté preocupando mucho por la delincuencia. ¿Cómo se interpreta eso? De acuerdo. Mira, se interpreta que son los que más la están sufriendo, porque la clase media es la clase trabajadora, que la lucha el día a día, que para más afuera de su casa que en su casa, ¿no? En donde hay más roce con el público y por ende más opciones de experimentar un robo, ¿no? La clase media no tiene los medios muchas veces para invertir en seguridad para su casa, poner cámaras, poner diversas cosas, ¿no? La clase alta no se queja tanto porque tiene los medios para evadir, evitar la delincuencia. En caso de la clase media no tiene esos recursos, por ende la sufre más, y por lo que te digo que está más expuesto a las calles, ¿no? Estoy seguro que las clases vulnerables pasan por lo mismo, pero ellos tienen, o sea, las clases más vulnerables vendría a ser el sector de la clase media para abajo, ¿no? Ellos experimentan lo mismo, pero ellos tienen una preocupación aún mayor que la inseguridad, que es el desempleo, ¿no? Cuando hicimos esta encuesta y analizamos qué decían, qué era lo que más se quejaban las clases más vulnerables, como te digo, los que están debajo de la clase media, era el desempleo. Y tiene total sentido porque en el mes de junio, cuando acababa esta cuarentena estricta, salió que las clases más vulnerables llegaban en algunas zonas que el 75% estaba desempleada, ¿no? Entonces hay un alto desempleo en ese sector y por ende ellos se quejaron más del desempleo que de la delincuencia. Eso es básicamente, Sofía. José, en ese sentido, ¿cuál es el poder político que tienen estas clases sociales, la media y las vulnerables? La clase media representa, la clase media exacta, la media representa el 45% de la población limeña. Y las clases más vulnerables, que es sector socioeconómico D y E, DE, ellos representan más o menos el 25% de la población limeña. Entonces, si tú sumas ambas clases, estás hablando de un 70% más o menos del electorado limeño. Entonces, ¿cuál es el poder político? Yo te diría que elegir bien. Si ellos, que representan el 70% de Lima, saben elegir congresistas serios, responsables, capacitados, con buen criterio, podrían dar solución o por lo menos enfocarse en lo que ellos más se preocupan, que es la delincuencia y el desempleo, ¿no? Entonces,
yo te diría que traduciría ese poder político en el poder electoral que ellos tienen. Gracias. Adelante, Sandy. Sí. Sofía, no sé si hay alguien más. Es que me da mucha curiosidad, pero no sé si alguien más quiere preguntar. Yo. Sí, adelante. Bueno, disculpe. Primero, había un poco más sobre remontar a lo político. Quisiera, no sé, tal vez saber si la clase media influiría mucho al propósito de, como, del convencimiento político, ¿no? Porque se ve que los politiqueros dominan el agarre del habla, ¿no? Y en ese momento convencen a la clase media. Entonces, ese momento es donde la población al toque se llevaría a cabo el convencimiento y así deliberarían también si está bien el personaje político para que pueda votar. Es un problema serio lo que has mencionado, ¿no? Que ofrecen mucho los políticos y a la hora de la hora, pues, no cumplen, no hay mucha decepción, ¿no? de la gente. Si bien la clase media y las clases más bajas tienen mucha influencia porque eligen, ¿no? Representan el 70% del electorado, efectivamente han sido engañados muchas veces y pueden seguir siendo engañados. Entonces, yo lo que diría, la solución vendría por dos partes, ¿no? Primero, que la gente buena, con ética, se mete en política, ¿no? Ojalá que de este grupo pues varios salgan. Y lo segundo es que el que elige, o sea, nosotros los limeños, nos fijemos más en la trayectoria de los candidatos, ¿no? Profundicemos un poco más de simplemente de lo que dicen y ofrecen, ¿no? Eh, ya hay algunas ONGs, asociaciones, que están sacando las hojas de vidas y antecedentes de los candidatos. Entonces, sería buenísimo, ¿no? Que no nos limitemos a solamente a lo que dicen, o si me cayó bien un mensaje que dijo, sino ver los antecedentes. Y ahora hay fuentes, ¿no? Eh, hay que buscarlas antes de elegir. De acuerdo. ¿Alguien más tiene una pregunta sobre este? O quizás yo me animo, pero interrúmpame. Ok. A ver, yo me animo. Es que salen varias cosas interesantes. Por ejemplo, tú dices, tomando un poco lo que han preguntado Sofía y Javier, y lo que tú estás anotando, quiere decir que nosotros tendríamos que ver, al menos en Lima, quién resuelve el problema del empleo y de la delincuencia. Y bueno, también está corrupción, ¿no? Ahí por lo que veo. Pero ahora quiero hablar un poco de corrupción. Es decir, uno tiene que ver quién dentro de lo que se está proponiendo va a resolver el tema del empleo. Yo creo que el tema del empleo es sumamente importante, porque la gente tiene que trabajar, no va a vivir mirando la tele todo el rato, ¿no? Tiene que trabajar para comprar su tele, ¿no? Y la otra cosa es la delincuencia. ¿Quién concretamente puede ayudar a mejorar la delincuencia? Tú has hablado de las hojas de vida. Esto es muy interesante porque a veces tú miras la hoja de vida y dices, ah, mira, este señor es doctor, es máster, pero creo que es muy interesante saber la capacidad que tiene una autoridad de resolver algo. Por ejemplo, si tú dices, ¿quién me puede ayudar a resolver el tema del empleo? Y tú tienes ahí un señor que es máster y no sé qué cosa más, y ha trabajado 15 y 20 años, pero nunca ha generado empleo. Ha trabajado siempre en cosas, por decir, es un investigador, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero, oye, es que esto es muy importante, porque si no, va a serle muy difícil generar empleo. Es una cosa importante, es decir, no solamente creo que basta con leer un CV y que diga, ah, mire, este señor qué bien, al menos terminó el colegio y la universidad, ¿no? Pero creo que eso no es suficiente, sino que tiene que tener una capacidad para resolver la necesidad que dice delincuencia, desempleo y corrupción. Yo diría, a ver, esto es un tema, ¿no? La corrupción me queda más claro que es un tema de valores, ¿no? Porque si no es meterle, no sé, pues más leyes. Creo que así no se resuelve la corrupción, desde mi punto de vista. Y voy al tema de la corrupción y tú dices lo siguiente, la corrupción, los que más la sienten son las clases altas, interesante. Es decir, a los señores que están más vulnerables
les es más sensible el sobrevivir, es decir, el empleo. En cambio, a las clases altas les preocupa la corrupción. Se puede leer de muchas cosas, ¿sabes? Hasta se puede hacer bromas, ¿no? Sobre eso les preocupa. Así como a unos adolecen de empleo, ¿no? A los otros, no, bueno, voy a dejar la broma. Pero ¿qué piensas de eso? ¿Qué ideas cuando han hecho este análisis? Sí, es interesante lo que dice Sandy. Yo diría, bueno, como asociación, cuando lo hemos visto, ¿no? Hay como una escala de necesidades, ¿no? La clase más vulnerable, o sea, la necesidad básica del ser humano es tener un trabajo, ¿no? Y esa necesidad básica lo sufren las clases más vulnerables, ¿no? Por eso es que no mencionan a la corrupción como lo que más se quejan o la delincuencia, ¿no? No quiere decir que no sea para ellos un problema, simplemente que más se quejaron en el tema del trabajo porque es una necesidad básica que va antes de la corrupción y los sufrimientos de la delincuencia. De ahí también otra interpretación es que la corrupción muchas veces también la sienten las clases altas. Por ejemplo, ellos son los que participan en las grandes licitaciones con el Estado, con el gobierno, ven que su empresa no gana, ven que la competencia ganó y se ve implicado de pronto con actos de coima, corrupción, ¿no? Entonces en estas grandes empresas es que se ubican las clases más altas. Entonces, como que sí la corrupción la llegan a sentir de una manera más directa, se podría decir. La corrupción afecta a todos, clase alta, media, baja, pero la clase alta como que lo ve de una manera más cercana en ese sentido, ¿no? Y lo otro, lo que te digo, ¿no? Las clases vulnerables no es que lo vean como un problema, muchos lo mencionan como un problema, sino que tienen esta necesidad básica que es aún más fuerte, que es no tengo trabajo. De acuerdo. Solo se me había olvidado decirte lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de delincuencia, y estoy tratando de ligarlo con la realidad, ahora estamos en plena reforma de la policía, y se supone que la policía, salvo que me equivoque, es la que debe ayudar en el combate de la delincuencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que una reforma, ¿no? Porque se puede reformar a una institución en muchas cosas, pero quizás una reforma de la policía en estos momentos debería ir abocada a resolver una necesidad básica como esta. Entonces, me imagino, ¿no? Ojalá sea así. O quizás, como tú estás diciendo, ayudaría a que los ciudadanos se pregunten, oye, una reforma bien, pero solucionemos el tema de la delincuencia. Por decirlo, ¿no? Estoy pensando eso. Y lo mismo el empleo, ¿no? Es decir, si se va a hacer un cambio o se está dinamizando la economía, o sea, ¿qué hacemos? Porque el empleo efectivamente es un tema bien fuerte, ¿no? Lo digo para relacionarlo, me ha dado esta idea y me callo ahí. Y creo que si no hay otras preguntas podemos pasar porque he visto que ya pasaste a la otra pregunta, ¿no? Salvo que hay alguna idea más. Ya veo que se puede hablar un montón en cada página. Así es, gracias Andy. ¿Se ve la segunda pregunta? De ahí, sí. Otro tema de mucha importancia, que creo que lo han tocado también en el webinar anterior, o quizás hace 2 webinars, es el tema de la informalidad en el Perú. ¿Qué dicen los limeños? ¿Qué opinan los limeños sobre la informalidad en el Perú? ¿Cuál creen que es el principal motivo? Ellos la viven, ellos la sufren, ellos la ocasionan. Entonces, ¿cuál es su opinión? Pensamos que era elemental saber qué opinan ellos para luego poder formular soluciones, ¿no? Y bueno, los resultados fueron curiosos. El 32% de la población limeña dijo que la informalidad se debe a que ser formal es muy costoso. Curiosamente, los que se quejaron más de que la formalidad es muy costoso fueron los sectores socioeconómicos medio hacia arriba, que es justamente donde están los formales. Entonces, este mensaje que nos dicen, los formales nos están diciendo
que ser formal es muy costoso. Entonces, finalmente, hay desincentivo en quedarse en la formalidad. Un segundo grupo importante de Lima, 25%, dijo que no hay beneficios o incentivos para ser formal. Coincide que las clases más vulnerables son las que mencionan estos, y justamente las clases más vulnerables es donde se encuentra la gran mayoría de informales. Entonces, tenemos a un segundo grupo de informales que nos dicen, bueno, no soy formal porque no tengo ningún incentivo para hacerlo. No veo cuál es la ganancia de formalizarme. Eso es un cuarto de la población limeña. Un tercer grupo, que es el 24% de la población limeña, indicó que la informalidad se les hace como algo desconocido. Muy complicado el proceso, no saben exactamente de qué consiste. Y bueno, y hubo un 19% que ya fueron diversos temas los que se mencionaron. Entonces acá lo dividimos en dos grupos, ¿no? El problema estructural, un 57% dice que ser formal es muy elevado y que no hay beneficios o incentivos para ser formal. Entonces, esto se requiere de cambios estructurales, de la normativa, del marco legal, que facilite, que incentive al empresario o al trabajador a formalizarse, pero no solamente un marco legal que anime a esta gente a formalizarse, sino además que experimenten el beneficio de ser formal. Porque mientras tú no des a conocer beneficios para hacerlo, va a ser difícil convencer a la gente. Entonces van las dos cosas de la mano. Un buen marco legal y que la gente sienta el beneficio de ser formal. Son los dos pilares para llegar a reducir la informalidad. En la fecha tenemos, si no me equivoco, era alrededor del 75% de la población peruana que es informal. O sea, no vamos a llegar nunca al desarrollo sostenible o al desarrollo de largo plazo, teniendo pues a la gran mayoría de trabajadores sin seguros de salud, sin un sueldo fijo o por lo menos mínimo, sin pensiones. Entonces es una gran parte de la población que está vulnerable y mientras a ellos no los insertemos al sistema formal, no vamos a poder llegar a ser un país desarrollado. Además de la cantidad de recaudación tributaria que perdemos cada año por esta informalidad. Entonces, en conclusión, tenemos un 57% de informales cuyo problema pues, es un tema estructural. Se necesita hacer cambios de las bases. Y de ahí tenemos a otro grupo de la población que dijo que era desconocimiento, ¿no? Este es un problema más solucionable, acercar a los ciudadanos todo este tema, todo este proceso de formalización. Para nosotros fue importante ver qué dicen las futuras generaciones, ¿no? Y como acá hemos llamado a la generación del Bicentenario a jóvenes entre 18 y 24 años. El 31% indicó que el ser formal es muy caro. Y el 29% señaló que no sabe cómo formalizarse. Esto es para tener una idea a futuro, políticas públicas dirigidas a los jóvenes, que es el futuro de nuestra economía, ¿no? Esto es, en grandes rasgos, el resumen de la informalidad, lo que piensan los limeños sobre la informalidad en el Perú. Bueno, quiero interrumpir un momento ahí, en el que muestran esta segunda pregunta que me parece muy interesante. Y respecto al cuadro, nos mencionan que el 25% de personas encuestadas creen que, nos mencionan que no se formalizan porque no hay beneficios o incentivos. Esto yo lo podría relacionar tal vez con el tema también de la corrupción. Los micro y los pequeños empresarios, en lugar de sentirse incentivados para formalizarse, se sienten desanimados para hacerlo tal vez porque sienten que los impuestos que vayan a pagar o los costos que vayan a pagar por formalizarse terminan en el bolsillo de ciertas autoridades, en lugar de invertirse en hospitales, en escuelas, que es lo que necesitamos en nuestro país. Y entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. No sé qué opinen ustedes respecto a esta relación que podríamos encontrar con el tema de la corrupción y el tema de los incentivos o desincentivos de formalizarse también.
Sí, Camely, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uno de los costos de la corrupción es fomentar la informalidad, desincentiva totalmente a la gente a ser formal. Y de hecho lo hemos visto, nosotros hacemos encuestas, pero además también hacemos entrevistas a la gente, ¿no? Para un poco profundizar la respuesta, ¿no? Y efectivamente sale el comentario, oye, ¿para qué va a pagar mi impuesto si al final pues termina esa plata en corrupción? O sea, ¿por qué voy a pagar? Es un desincentivo que tú muy bien has dicho y que efectivamente ha salido en entrevistas, ¿no? Es uno de los costos de este flagelo, de esta amenaza terrible de la corrupción que lo vamos a ver ahora también en la siguiente diapositiva. A mí me sorprende bastante, José, el hecho del alto, o bueno, la falta de conocimientos acerca del proceso de formalización, y me sorprende aún más que la generación del Bicentenario, bueno, los jóvenes o una generación que está mucho más apegada a las tecnologías y al Internet, sea casi el 30% que no sepa cómo formalizarse. Esto me lleva a que si los jóvenes que saben bastante del Internet no saben cómo formalizarse, personas adultas o personas de repente un poco mayores, bueno, el problema sería un poco mucho más grave, ¿no? De acuerdo, Rodrigo, totalmente de acuerdo. Y yo añado que quizás desconocen porque ni siquiera se lo preguntan, ¿no? Probablemente hay un poco de eso también. O sea, hay muchos jóvenes que empiezan a hacer negocios en el ámbito informal y ni siquiera se les viene a la cabeza formalizarse porque ya les va bien, ¿no? Tienen sus ingresos y pienso que también va un poco por ahí. Y efectivamente, los jóvenes pues tienen todos los medios del Internet para hacerlo, para investigar, y es preocupante pues, ¿no? que haya una cifra tan alta. A ver, a mí me surgen, esto que acaba de decir Rodrigo es muy interesante porque me hace pensar en esto que decía Nietzsche, ¿no? Quien tiene un porqué casi siempre encuentra el cómo. Entonces, claro, el cómo es los procesos, las maneras, ¿no? Pero el porqué es el beneficio. O sea, si no hay ningún beneficio, pues ni me lo pregunto, ¿no? O sea, yo creo que va un poco por lo que acaba de decir Rodrigo, es interesante, ¿no? Es decir, si no hay el beneficio de la gente es la salud, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene la capacidad de poder pagarse una clínica privada, en cierta manera ya seguramente, y es formal, seguramente ya pagó impuestos por la salud pública, pero que como no confía en ella, tiene que pagar una salud privada. Y lo mismo en la educación, ya pagó sus impuestos, pero no se imagina yendo a sus hijos a un colegio público porque no son buenos o bueno, piensa que son mejores los privados y por eso paga una educación privada, ¿no? Y pensando un poco también en los pequeños empresarios, oye, si no hay incentivos, ahora con lo que ha habido reactiva, ¿no? Yo creo que reactiva debería enfocarse a reactivar o a animar o a promocionar a las empresas más chicas, y debería haber un reactiva no un año, 10 años seguido de manera estructural, porque esa es una necesidad, eso es un beneficio. Si no, no lo van a ver los informales. Si no les das educación, no les das salud, que es un tema familiar, y tampoco les das capital de trabajo, entonces la verdad que están fuera. Y es tan estructural el tema de que si no hay un beneficio, y el 72% era, ¿no? 72.5% de la PEA parece que es informal, pues es un problema. Yo creo que la informalidad es el problema en el país. Y de eso se debería estar hablando. ¿Quién va a ayudar no a combatir la formalidad? Esto lo dice un amigo que me gusta y me voy a apropiar de su frase, dice, hay que construir la formalidad, no combatirla. Es distinto, es como un chip distinto, ¿no? Si yo combato, te estoy persiguiendo. Te mando la SUNAFIL, te mando la SUNAT, te persigo y te acogoto y te estrangulo. Pero más bien si yo promuevo, si yo construyo, pues te mando y te digo, ¿qué más necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo para que crezcas?
¿no? Y ya te están diciendo, ayúdame porque es súper costoso. Los que están dentro ya te dicen que es costoso. Los que están fuera ni se preguntan porque no les interesa estar ahí, ¿no? Y no les interesa, pero no hay ningún beneficio. Si pago, no tengo ninguna respuesta, ¿no? Y la otra cosa es que los que están ahí te dicen, no sé, quizás estoy interpretando mal, pero te están diciendo, oye, redúceme los impuestos. Eso es lo que te dicen. Los formales te están diciendo, redúceme los impuestos. Claro, todo formal siempre va a decir que le reduzca los impuestos, pero ya eso es algo, ¿eh? Te están dando un mensaje, ¿no? Creo que hay que pensar, y aquí los economistas, como ustedes podrían quizás tener ideas más interesantes, decir, oye, es como decir, yo me voy a comer una torta que tiene solo 10 pedazos, ¿no? O prefiero que comamos todos, como 100 personas, una torta de, no sé, pues de más pedazos, ¿no? De 100 pedazos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la torta crezca en vez de repartir esa pequeña tortita que es el menos del 30% de los formales, a los que siempre están parando la olla, ¿no? Y me hace pensar el relacionamiento con un cuadro que presentó la vez pasada nuestro invitado Lucho Salazar, donde las grandes empresas eran las que casi constituían todo el erario, digamos, del fisco. Es decir, las pequeñas empresas no contribuyen mucho. Eso es algo interesante. O sea, una promoción importante, una política que podría hacer el Estado es cómo yo hago que las pequeñas se vuelvan medianas y las medianas se vuelvan grandes. Ese es el éxito, digamos, ¿no? Pero creo que eso no ha pasado. Quizás están... Ahora habrá otra cosa, lanzo como para ver si se investiga. Y ¿cuántas más empresas grandes tenemos los últimos 10 años? O quizás se están achicando. ¿O cuántas más empresas medianas tenemos? ¿O cuántas más pequeñas, ¿no? Muy bien, ahora sí, no sé si alguien tiene otra pregunta o pasamos a la siguiente, José Miguel. De acuerdo. La pregunta 3 de la encuesta. ¿Cuál es el mayor problema de la política en el Perú? Justo habíamos estado hablando de la corrupción con Camely. Es la cifra más alta que hemos tenido y tiene mucha lógica. En este caso también los ciudadanos limeños pudieron elegir 2 opciones y dejamos una abierta, una de las opciones para que pongan lo que quisieran. Y lo que fue contundente fue que el 86% de la población, de los encuestados, indicó que la corrupción es el principal problema de la política. Creo que esto no es ninguna novedad. Lo hemos visto no solo este año, sino en los últimos años, a todo nivel, desde el más abajo hasta los presidentes. En este tema de la corrupción, no solamente es un tema nacional, sino también nuestra imagen internacional está deteriorada en este aspecto. Hay un ranking internacional sobre percepción de corrupción, de International Transparency, y de 180 países estamos en el puesto 101, estamos más abajo de la mitad. Entonces es algo que no solamente el peruano lo ve como problema, sino que también ya en el exterior nos ven como problema cuando hablamos de corrupción. El segundo punto es que mencionaron como mayor problema, con un 35% de la población limeña encuestada, fue la falta de educación y experiencia de los políticos, ¿no? Consideran que es importante tener una clase política educada, con criterio, con experiencia. Y claro, acá quizás no poner leyes que obliguen a las personas a tener ciertos cursos o títulos universitarios, porque es un debate un poco más complicado, más allá de si estoy de acuerdo o no, pero sí que el proceso electoral incentive a que los políticos tengan más experiencia y mejor educación. Un tercer punto es que el pueblo se siente engañado. El pueblo dijo que en varias oportunidades, cuando también se hizo las entrevistas a personas, que mienten, ¿no? Los políticos mienten mucho. Un 25% dijo que era el mayor problema de la política en el Perú.
Un 11% indicó la persecución política, ¿no? La falta de unión entre los partidos políticos también lo mencionan como un problema en nuestra política. Falta de educación y experiencia, los que más se quejaron fueron las clases más altas. Sin embargo, quiero resaltar que el tema de exigir experiencia y educación en Latinoamérica es escaso, ¿no? Estamos revisando qué es lo que se exige a los políticos para entrar al Congreso y la verdad que es muy similar al Perú, no se está exigiendo mayores requisitos más que edad y ser peruano, ¿no? En casi toda Latinoamérica. Entonces también es un punto a quizás en el poner a debate, ¿no? Que como les digo, yo quizás no es lo mejor obligar al político a tener un título universitario, pero sí que el proceso electoral sea tal que exija al político a capacitarse más, ¿no? Que se siente incentivado a capacitarse más. Esa es la parte de cuál es el mayor problema de la política en el Perú. José, disculpa, ahí me gusta justamente como les estaba en requisitos debería de estar la experiencia, ¿no? Porque vemos políticos que solamente se lanza por liderar algún grupo político o algún grupo de alguna comunidad o de alguna distrito, pero no está esa experiencia, tiene que ser por lo menos, yo lo veo para mí personalmente, una experiencia de liderazgo, comprensión. ¿A qué me refiero liderazgo? Que tenga opinión de los demás, o que tenga opinión de las personas, porque así nace un político, creo, ¿no? No un politiquero que solamente recibe opiniones de las personas que están dentro de ahí, porque en realidad para estar acá envuelto en la política, tiene que recibir opiniones de varias personas, ¿no? Y eso un poco estoy viendo con la clase alta, con la clase alta y la clase vulnerable, que la clase vulnerable por ser, como por no decirlo de una manera algo, no entender mucho, lo dicen corrupción, ¿no? Casi todos los peruanos lo toman al hecho que por qué el Perú está así, por la corrupción que pasan en los políticos, por qué hay desempleo por la corrupción del Ministerio del Trabajo, ¿no? Por qué las camas UCIs están, no captan un número para los pacientes? Por la corrupción del Estado de Salud. Y en ahí veo que el problema político lo tenemos casi la mayoría de los peruanos, ¿no? En ahí puedo mencionar que tenemos que revisar bien la hoja de vida, porque a veces los peruanos solamente se dejan aconsejar por la familia o por los vecinos diciendo, voy a votar por tal persona porque él ha estudiado sus dos carreras, pero tendrá experiencia política. Ese es el detalle, ¿no? Y en ahí yo quisiera un poco que me aclares que en la hoja de vida, claro, sí sé que es muy importante, pero según tu opinión, ¿estaría bien nosotros votar por una persona que no tenga ninguna investigación de penal o ninguna investigación oficial y que tenga, digamos, dos profesiones? ¿Estaría bien? Y digamos, esa persona no tiene experiencia política, ¿a qué nos favorecería a nosotros los peruanos, no? No sé si me entendiste la pregunta. Sí, claro. Mira, de lo que hemos estado conversando ahora, que también ustedes han dicho cosas muy interesantes, podría concluir que nos debemos de fijar en tres cosas: su hoja de vida, su experiencia y la ética del político, ¿no? Sus antecedentes, si ha sido corrupto o no, si se ha visto implicado en casos de corrupción o de otro tipo de delitos. Entonces, yo creo, Javier, que esos serían los tres pilares, que acá en este conversatorio los hemos ido sacando de a pocos, ¿no? Currículum, ¿no? Educación, cómo se han educado, experiencia y la ética del político. Ese sería mi opinión, Javier. Muchas gracias, Miguel, José. bueno, buenas tardes. Hola, Sandra.
Bueno, quería hacer tal vez una pequeña acotación respecto al punto de falta de educación y experiencia. Creo que en esa parte también, más que educación, también haría bastante el tema de formación, que es algo que también trabajamos bastante desde la Gira de la Esperanza. El hecho que, como habíamos visto, el hecho de solo educar, hay veces es solo esa adquisición o esa transferencia de conocimientos. Creo, pero que, como justo ya lo mencionabas, acá hace mucho también el hecho de tener virtudes, tener herramientas que nos sirvan para la vida, o sea, tratar nosotros como ciudadanos, buscar ese bien. Y algo también creo que algo muy importante sería pues que nosotros como ciudadanos vayamos entendiendo que hay muchos, por ejemplo, cuando hay veces que nosotros conversamos entre amigos, compañeros o en familia, pensamos que la política es algo muy ajeno a nosotros y no entendemos como que si fuera algo de nuestro día a día que hacemos también en nuestra vida. Entonces, creo que también como un cambio estructural no solo sería la educación, sino también la formación como personas que nosotros tengamos. De acuerdo, Sandra. Y mira, y es algo que en esta pregunta no salió, ¿no? Y quién sabe es el elemento principal. ¿No? Sería interesante que en una próxima encuesta, pues acá figure la formación ética del político, ¿no? Que coincido totalmente contigo y me atrevería a decir que es hasta más importante que su experiencia y su educación, ¿no? Porque sin ética, pues esa experiencia y esa educación es peligroso. De acuerdo, Sandra. Sí, José, justamente yo también quería como que acotar un poquito a lo que se estaba conversando último, que el 70%, como habíamos dicho, del electorado limeño, que serían las clases vulnerables y la clase media, justamente está mostrando este problema, ¿no? La falta de honestidad, porque dicen que los principales problemas son la corrupción y que engañan al pueblo, ¿no? Entonces, este porcentaje de la población estaría pidiendo políticos honestos, más allá de políticos que tengan educación, o tal vez ya se vayan asumiendo que son políticos educados. ¿Cómo podríamos interpretar esto? No, muy buen punto, muy buen punto. Sí, sí, interesante lo que has dicho, ¿no? Lima, clase media, clase baja, sí, definitivamente se puede interpretar así. Está pidiendo políticos con ética, ¿no? Con formación, tal cual. Corrupción, engañan al pueblo, pues se repite, sí, en las clases vulnerables, en las clases medias. O sea que ellos están enfocando, si bien acá no figura, pues bien interpretado, lo están enfocando en un tema de formación. De acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí me da un poco de depre esta pregunta. Porque, primero, porque cualquiera que quiera meterse en política ya sabe que el 86% de la gente va a decir que es corrupto. Así no lo sea. O sea, es muy interesante, pero es muy deprimente. Es decir, toda la gente que con buena intención se está metiendo en política, desde el momento que entre, ya va a ser identificado como corrupto. Entonces, creo que ahí hay algo muy interesante que investigar, porque la corrupción parece un cajón desastre. O sea, ¿cuál es el problema, no? O sea, la corrupción, perfecto, ya. ¿Y por qué la corrupción? ¿O cómo llega la corrupción a la política? Porque con esta pregunta se identifica político igual corrupto. Y yo creo que hay mucha gente joven, estoy viendo, y también gente ya no tan joven, que dice, no, yo quiero, si no nos metemos en política, el país pues se descalabra, ¿no? Entonces se están metiendo, pero la verdad que esto, o sea, al día siguiente los van a llamar corruptos si es que no se hace un cambio profundo de por qué y en qué y en dónde la corrupción. Y eso es uno. Y la otra cosa es que el tema de mides la experiencia, la formación y las virtudes, los valores, por decirlo así, el tema ético. El tema es cómo uno puede medir la ética en las personas. ¿Cuál es el indicador? ¿No? No sé qué cosa, ¿no? Ha sacado su certificado de ética ISO 900 algo, ¿no? No sé. No, yo soy el candidato que tiene su certificado ISO. Creo que eso es bien difícil. A mí se me ocurre algo que es una manera de ver si alguien se intenta, porque no hay ninguna persona perfecta, ¿no? En la vida, ¿no? Intentamos, yo creo que luchamos en ese sentido.
pero es la unidad de vida, ¿no? Quien lucha por ser consecuente en su vida privada, pues también intentará ser consecuente en su vida pública. Entonces creo que eso es algo muy importante a considerar al momento que uno quiere ver el certificado de ética, ¿no? Creo que es saber que hay una unidad de vida de las personas. O sea, si uno se comporta de manera desleal en un aspecto de su vida, es muy probable que también pues pise, ¿no? Se resbale de la misma manera en otro aspecto. Lo digo, ¿no? Pero es que es una cosa bien importante la que has dicho, José Miguel, y todos los demás, pero no es tan sencillo, ¿no? Muy bien. De acuerdo. Adelante. Si no, no vamos a escuchar a Julio, ya la veo. Pero bueno, tranquilo, vamos tranquilo. Así es que como les dije hace un momento, vamos, es que hay tantas cosas interesantes que si nos queda corto el tiempo, nos volveremos a ver otra vez, no se preocupen. Perfecto, Digamos. con mucho gusto, claro. La cuarta pregunta fue, ¿cuál sería la mejor estrategia para mejorar la educación en el Perú? ¿Qué dicen los limeños al respecto? Curiosamente, otro número grande que salió en esta encuesta, este es igual que las anteriores, podían elegir hasta 2 opciones y se dejaba abierto en caso algún encuestado quisiera añadir algo, estaba totalmente en la libertad de hacerlo. Sobresale capacitaciones y evaluaciones constantes a los profesores. Hace unos años, pues esto fue un debate nacional muy fuerte, ¿no? Que los docentes no querían pasar por evaluaciones. Sin embargo, la clase política tiene la gran mayoría del respaldo de la ciudadanía limeña en este caso, ¿no? Ellos sí quieren que los profesores que educan a sus hijos pues tengan capacitaciones y evaluaciones constantes. 72%, estamos hablando prácticamente de 3/4 partes de los encuestados. Entonces, se habló con algunos profesores y muchos de ellos dicen, oye, yo sí quiero que sea evaluado, pero mi rechazo es el tema de las capacitaciones. Según este grupo de docentes, dice que la capacitación que está brindando el gobierno no es lo suficientemente buena como para pasar las evaluaciones. Entonces, ahí también hay un tema que solucionar, ¿no? Pero, en fin, volviendo al tema, el limeño opina que las capacitaciones a los profesores son básicas para dar solución y mejorar la educación en nuestro país. Un segundo grupo, con 34%, era incrementar los salarios a los profesores. Definitivamente, si es que tú quieres tener buenos profesores, pues tienes que pagar bien. Si no, los mejores se te van a ir, no van a dedicarse a la docencia. Un tercer grupo, fomentar la meritocracia, que los mejores lleguen a los puestos de arriba. Dejar de lado de vara, el asignar puestos a dedo. Un 29% también importante, crear más colegios y universidades, mejorar infraestructura. Si no me equivoco, acá creo que tenía la cifra, la brecha que tiene el Perú en infraestructura educativa es gigante. Solamente para lograr tener colegios, solamente para reparar o remodelar los colegios que están en muy bajas condiciones en el Perú, se necesitan invertir 90.000 millones de soles. Esa es la brecha educativa que actualmente tiene el Perú, ¿no? Entonces, con mayor razón, con mucha certeza, el 29% de los limeños ha indicado crear más colegios, universidades, mejorar infraestructura. Y bueno, y tenemos a un quinto grupo, que es un 13%, que dijeron diversas cosas, ¿no? Ya los engloberamos en un solo. Pero acá quisiera resaltar lo de capacitación y evaluación, pues todas las clases sociales, niveles socioeconómicos, lo reclamaron por igual. O sea, es algo que el IME en su conjunto, de una manera pareja, lo reclama. Entonces sí sería interesante que los políticos sepan esto para que se sientan de cierta manera empoderados
para llevar a cabo esta reforma de capacitación y evaluación de los profesores. Sin embargo, también escuchar a los profesores esto que les he dicho, que se preocupan de las capacitaciones, ¿no? O sea, hay que exigirles, hay que evaluarles, pero también hay que darles los medios para que puedan llevar bien estos requerimientos, ¿no? La generación del Bicentenario, jóvenes de 18 a 24 años, el 72%, sí, coincide con el resto de Lima, pues también indicó que esto era la mejor estrategia. Este es para lo principal de esta pregunta. De acuerdo, la única cosa que a mí me surge es ¿en qué vas a evaluarlos y capacitarlos, ¿no? Sí, bueno, interesante. Sí, o sea, es tan amplio el tema de educación, pero sí, efectivamente. Interesante. Bueno, si quieres pasemos, acabo de ver tu pregunta 5, no sé, bueno, salvo que alguien tenga alguna pregunta, pero tu pregunta 5 es bien interesante. A ver, es un debate que siempre sale todos los años y creo que va a continuar saliendo en los próximos varios años. Sí, acá se trató de hacer una pregunta totalmente neutral. O sea, una pregunta, como tiene que ser todas las preguntas, ¿no? No direccionar a una respuesta, ¿no? Entonces, hicimos la pregunta sencilla, sin descripción, para ver qué opinaba el limeño al respecto. Y se le dijo, ¿está de acuerdo con el aborto? El 75% de la población limeña dijo que no estaba de acuerdo con el aborto. Solo un 25% indicó que lo estaba, y la gran mayoría de ese 25% se encuentra en la élite limeña, de los que tienen mayor poder adquisitivo. Si se dan cuenta, en el cuadro de la derecha, nivel socioeconómico A, que representa solo el 5% de la población limeña, que es la población que más plata tiene, está totalmente dividida en este tema, ¿no? El 51% dijo que sí estaba de acuerdo con el aborto y el 49% no. Inmediatamente todas las demás clases sociales, de la B a la E, que es el 95% restante de Lima, sí, de una manera contundente, todos los niveles se oponían al aborto, ¿no? Destacando la clase media, la clase D, la clase E, y cuando se hacían las encuestas, pues se repetía, pues, que es una vida, que hay que respetar a la vida, que cuando uno llega a esto, pues, uno tiene que ser responsable de sus acciones. Era lo que más se repetía cuando se entrevistaba a la población que decía estar en desacuerdo del aborto, ¿no? Esta cifra, pues, se habrán dado cuenta que difiere mucho de lo que muchas veces los diarios publican, y es porque no hacen una pregunta totalmente neutral, en donde no direccionas la respuesta, que es lo que nosotros tratamos de hacer aquí, ¿no? No direccionar nada, no influir en la respuesta, que el limeño diga tal cual lo que piensa, ¿no? Y el 75%, como les digo, como ven acá, se opone al aborto. La generación del Bicentenario, repito, jóvenes de 18 a 24 años de edad, el 74% está en contra del aborto. Y otro dato curioso es que también podemos ver el análisis entre hombre y mujer. Las mujeres se oponían más al aborto que los hombres. El 78% de las mujeres indicó que estaba en contra del aborto y el 71% de los hombres indicó que estaba en contra del aborto. Entonces, son cifras interesantes que no se suelen publicar, ¿no? De hecho, tuvimos una rueda de prensa hace un par de semanas. Nos publicaron muchas cosas, pero esta pregunta no se publicó. No sé si tengan preguntas o pasamos a la siguiente. No sé si tienen... Yo tengo algunas. No sé si alguno de ustedes, quizás aprovecho que tengo el poder ya del micro. Entonces, es que es muy interesante. La primera, estoy viendo ahí que es el 51% de la clase alta está a favor. Y mi pregunta, si me pongo socrático, es ¿por qué? Quizás la clase alta no tiene acceso al aborto, algo así, no lo sé.
Me pregunto, ¿no? Ahora, la otra cosa es me pongo a pensar, el aborto se habla que está penalizado, ¿no? Porque es un poco el tema complicado, ¿no? Que es penalizado. Pero mi pregunta es, ¿cuánta gente ha estado en la cárcel en el Perú por abortar? Lo digo para tu próxima encuesta. ¿Sí? Es que creo que, me imagino que no muchos o nadie. O sea, no sé si yo podría meter a la cárcel a una mujer que ha abortado. Creo que ya suficiente problema puede tener ella, ¿no? O sea, creo que no es un tema de despenalizar el aborto, ¿no? Porque no creo que haya habido alguien que esté en la cárcel por esto. Es una manera de verlo, ¿no? Y la otra cosa es, efectivamente, yo estaba buscando cuando vi tu pregunta y me fui un poco a Google y he visto una respuesta, una encuesta de hace algún tiempo que dice que el 64% de los peruanos está a favor de despenalizar el aborto por violación, después dice. O sea, ¿cómo explicas esto? O sea, ¿por qué si te sale un tema y acá ya veo un poquito la diferencia, ¿no? Pero dice 64% de los peruanos está a favor de despenalizar el aborto por violación. Claro. Sí, a ver, el problema a veces también de esas encuestas es que a veces los títulos también son engañosos, ¿no? A veces te ponen el 60 y tantos % está de acuerdo con el aborto, ¿no? Pero lees el detalle y te dicen, bueno, como casos de violación que son terribles, ¿no? Si te vas a casos trágicos, terribles como ese, sí, pues genera mucho llamado a un poco concientizar, a un poco a dialogar sobre el tema, ¿no? Porque ya son temas puntuales delicados, ¿no? En las entrevistas que hacíamos a las personas, ¿no? Efectivamente, algunos decían, mira, yo estoy en contra del aborto, pero en estos casos tan delicados, yo creo que es un caso que se tiene que profundizar, ¿no? Y bueno, y ahí entramos a un debate, ¿no? Finalmente, el feto, el no nacido, es una vida, ¿no? Y exterminarlo te va a solucionar el problema. Ya es un debate que no hemos profundizado, pero que sí es interesante dialogarlo y sacar conclusiones justas, ¿no? Pero lo cierto es que el aborto en sí y en lo que implica en la gran mayoría de los casos, el ciudadano limeño ha sido contundente, el 75% ha dicho que no está de acuerdo. De acuerdo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o pasamos a la siguiente, ¿no? Es un tema un poquito complicado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal problema de discriminación en el Perú? Lo que destacó con 42% es que los limeños piensan que el principal problema es el racismo. En segundo lugar, los limeños indicaron que era el machismo con 34% y el clasismo con un 14%. Luego sigue la homofobia con 6% y la xenofobia con 4%. Acá un dato curioso es que si tú haces el análisis entre hombres y mujeres, el hombre limeño indica que el problema principal de discriminación es el racismo. Sin embargo, para la mujer no es el racismo, para la mujer es el machismo. Entonces ahí vemos
una diferencia interesante a evaluar, ¿no? Cómo pensamos distintos los hombres y las mujeres en una misma ciudad. De ahí, otro dato curioso que se puede resaltar es que los limeños no ven como un problema, no quiere decir que lo ven como algo bueno, sino que no ven que existe ese tipo de problema en nuestra ciudad de discriminación, que sería la homofobia y la xenofobia, ¿no? Los porcentajes son muy bajos y en las clases más vulnerables, nivel socioeconómico D y el E, si se dan cuenta, ahí tenemos 0%, ¿no? No lo mencionaron, nadie lo mencionó como un problema la homofobia, ¿no? Eso es en grandes rasgos lo que más sobresalió de esta pregunta. Ahora, solo para hacer un comentario así ácido, no ácido, sino que me han hecho pensar todas tus preguntas de que esto es opinión pública, ¿no? O sea, es la opinión del público. No sé si es lo mismo, no soy comunicador, pero es la opinión del público. Entonces, debe ser muy interesante, si voy un paso atrás, en saber cómo hago que el público tenga esa opinión. ¿Es porque lo vive, porque dice, oye, el empleo para mí es importante, o hay otras maneras? No lo sé, lo dejo ahí, pero creo que me ha hecho pensar tu encuesta, porque efectivamente es lo que opina el público. Sí, sí, sí. Ahora, yo pienso añadir algo, ¿no? El racismo afecta a todos, a todos, ¿no? Tanto al extranjero que llegó a Lima, como a las personas homosexuales, ¿no? O sea, es un problema transversal en toda la ciudad. El machismo igual, el clasismo, ¿no? Entonces, yo también pienso que por eso se ve también estos porcentajes muy elevados de racismo y machismo, ¿no? Y quizás la homofobia, la xenofobia, que es un grupo más pequeño, no se ve como un problema en la ciudad, ¿no? Como les digo, no es que digan que esté bien, en absoluto, simplemente no ven que sea un problema en nuestra ciudad. De acuerdo, tienes razón, esto es Lima también, ¿no? La opinión de Lima. Sí, y efectivamente, sí. Es Lima y bueno, y en temas de familia, también Lima es un poco más liberal al resto del Perú, ¿no? Después tenemos, ¿está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Se repite un poco de lo que vimos en el caso del aborto. Bueno, el 61% se opone a este tipo de matrimonio, el 39% está de acuerdo, y lo que digo que se repite, igual que el tema del aborto, es que el nivel socioeconómico A es distinto a todo el resto de Lima. Como les decía, nivel socioeconómico A es el 5% de la población limeña, pero además es los que tienen mayor poder adquisitivo, ¿no? Este grupo, el 61%, o sea, largamente, está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el 39% se opuso. Luego, en el sector socioeconómico B, ya se ve que la mayoría se opone al matrimonio, a este tipo de matrimonios, y el C, D, E ya largamente se oponen también a este tipo de matrimonios, ¿no? Curiosamente, la generación del Bicentenario, como les decía, chicos de 18, 24 años, el 57% se opone a este tipo de matrimonio. De ahí otra pregunta que está relacionada a la anterior. José, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quería consultarte sobre el término matrimonio. Cuando hablamos del mismo sexo, de personas del mismo sexo, disculpa, no sería como que unión civil, porque matrimonio es por sacramento, ¿no? Y creo que la iglesia, bajo ninguna circunstancia, más o menos va a aceptar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, no sé, tal vez me estoy equivocando, pero yo creo que el término es unión civil, ¿no es cierto? Como para dar a entender eso. Mira, entiendo tu punto de vista, que es súper, súper válido lo que estás diciendo. Ahora,
unión civil tiene ciertas características legales específicas y que cada país determina. O sea, es un marco legal especial para estas relaciones, ¿no? Acá lo que se está enfocando es más matrimonio en el sentido de igualar a este tipo de uniones con las uniones entre hombre y mujer, ¿no? Esa era la pregunta, eso era, ahí va enfocado, ¿no? Por eso elegimos el tema matrimonio, porque también es algo que se exige. O sea, es algo, un debate muy actual. Oye, no, unión civil no, o sea, esto es matrimonio. Y se exige que personas del mismo sexo sean tratados como un matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, ahí va nuestra pregunta, ¿no? Unión civil, efectivamente, ya es un marco legal especial para este tipo de uniones, y como te digo, en el Perú hay un debate al respecto. En otros países también existe, pero con marcos legales un poco distintos, ¿no? Pero bueno, a eso iba, ¿no? Más que todo, igualar estas relaciones. Perfecto. Entonces no podríamos como que malinterpretar la pregunta, el hecho de un casamiento por iglesia, tal vez, de personas del mismo sexo, buscar algo así. Esa interpretación es errónea hacia la pregunta, tal vez. Sí, no, claro, no va como el tema de sacramento. Perfecto, gracias. Pero José Miguel, si me permites, Sofía creo que ha hecho una pregunta bien interesante, porque depende de cada uno, ¿no? Si tú le preguntas a un señor y dirá, uy, no, yo no estoy casado, entonces yo solo me he arrinconado, para mí matrimonio es casarse por la iglesia, entonces, y que dos señores se casen, no, eso es la iglesia, mejor no estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que sí, se podría precisar, pero de todas maneras me hace pensar varias cosas, ¿no? O sea, dentro también de toda esa amplitud de ideas. Uno es qué entiende la gente por matrimonio. Eso es una cosa importante, ¿no? O sea, el matrimonio civil, es religioso, ¿no? O es ambos, ¿no? O si la gente prefiere, no, ¿sabe? Ya no le llamamos matrimonio, llámale pues unión, así, unión, la unión, viva la unión, ¿no? Llámale la U, no sé, ¿no? Fuera de la broma, pues porque con el tiempo, quizás, imagínate que se apruebe el matrimonio, ¿no? Del mismo sexo, y la gente normal ya no le interesa el matrimonio, entonces quizás el único matrimonio va a ser el de personas del mismo sexo, y los heterosexuales ya solo tienen unión, seguramente, ¿no? Entonces, fuera de la cosa así pintoresca, creo que es muy interesante que la gente que se entienda qué es matrimonio. Pero la otra cosa que me ha salido interesante es que hay mucha gente en el segmento de nivel A, más del 60%, que quizás ellos sí entienden que es matrimonio, ¿no? O sea, o lo tienen más preciso, o quizás no, me equivoco, pero el 61% sí quiere un matrimonio del mismo sexo. Esto puede deberse a que hay más personas del mismo sexo que se quieren casar en el segmento A, ¿no? O sea, hay más homosexuales, ¿no? Se puede decir en el segmento A. No lo sé, estoy lanzando hipótesis, ¿no? O simplemente es que han viajado más y ven que en otros lados es así. Hay distintas maneras, ¿no? Me hace pensar, ¿no? Pero lo veo bien, es bastante, 61 es contra 40 más 39, ¿no? Es bastante. Sí. No sé, sí. me hace pensar. Sí, es un debate interesante, los puntos de vista, cómo difiere efectivamente de nuestra élite con el resto. Cuando hacíamos las preguntas del por qué, mientras que un grupo decía, bueno, que todas las personas pues somos libres y de hacer lo que querramos hacer, pues el otro grupo más bien mencionaba que
que bueno, que las personas hagan lo que tengan que hacer, pero tampoco formalizarlo de tal forma que puedan después tener hijos, y ahí decían, porque no era el ambiente ideal para los niños, las criaturas, ¿no? Entonces, lo enfocaban un poco por ahí, ¿no? Que no era la relación idónea para formar una familia, eran los que se oponían. Sin embargo, decían que hagan lo que quieran, pero no se trata tampoco de institucionalizarlo, fomentarlo, porque no es el ideal. Esos eran los que en su mayoría se oponían. Y los otros, el diálogo era, pues bueno, uno es libre de lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, en fin, es un debate complicado, muy actual, y en la clase más alta, pues es la que piensa totalmente distinto a las demás. ¿Por qué? Y ahí es un debate un poco más profundo, ¿no? Puede ser que haya una mayor experiencia internacional, ¿no? Y del exterior, pues, se fomenta mucho esto. En fin, yo creo que ya es un debate que da para mucho más, ¿no? Pero acá lo que queremos dar a conocer es la opinión de hoy de los limeños, ¿no? Para ayudar, orientar cuando se hagan las políticas públicas. Y sobre eso, lo único que pienso, Julio y José Miguel, es que por las preguntas que has mostrado, es la élite, como tú has llamado, la élite es liberal y el pueblo es conservador. Entonces, si eso sale, pero somos un único país, ¿no? O la élite se impone digamos, con la manera como ve el mundo, y el pueblo pues se aguanta, por decirlo así, ¿no? Porque claro, tú lo has mostrado así, ¿eh? Es élite liberal y pueblo conservador. Entonces se aguantan pues porque así es la vida y así va el mundo. Tienen que aguantar, tienen que cambiar, por decirlo así, ¿no? Pero me hace pensar otra cosa, que es la distinción entre público y privado también. Entonces hay cosas públicas que son de acceso a todos, ¿no? Es de libre disposición de todos, ¿no? Y la otra cosa son cosas privadas, ¿no? Son cosas privadas. Entonces yo creo que hay cosas privadas que se quieren hacer públicas. Es lo que me hace pensar, porque hay cosas privadas como tu opción sexual, ¿no? Pero creo que lo digo público porque estoy viendo que el pueblo, que es el grueso, es conservador. Entonces, la verdad, pues, o poco a poco ya se entenderá, o se aguantan, pienso, ¿no? Porque finalmente así se cambia la cultura, ¿no? Más o menos. Pero creo que todo esto es un proceso bien, bien complicado, ¿no? El que la élite piense de una manera y el pueblo de otro. Quizás ese es el problema en el país, ¿no? Quizás ese es el problema en el país. O sea, la gente que maneja el país piensa de una manera y la gente que está en el día a día, que está sobreviviendo por ahí, piensa de otra, ¿no? Y no hay esa unión, ¿no? Pienso. De acuerdo. Puede generar conflictos, ¿no? De acuerdo. Adelante. Bueno, y la última pregunta de mi parte está relacionada con la anterior, si está de acuerdo con el matrimonio entre... Perdón, esa ya la hemos dicho. Está de acuerdo con que parejas del mismo sexo adopten niños, ¿no? Y la respuesta es parecida a la anterior. Aumenta el rechazo un poco más, el 69% indica que no está de acuerdo con este tipo de adopciones, y el 31% sí está de acuerdo. Se ve que la clase A está totalmente dividida, vemos ahí 50% sí, 50% no, y el resto de la población limeña, el pueblo, como decía Sandy, que es el 95% del resto de Lima, en su mayoría pues no está de acuerdo con que parejas del mismo sexo adopten niños, ¿no? Esa es básicamente la parte un poco social, opinión. Hemos visto temas de informalidad, temas de educación, temas de familia, opinión de cuáles son los problemas de Lima.
Pienso que esto ayuda a conocer Lima, qué pensamos, cómo pensamos, qué proponemos, porque acá hay propuestas de la gente limeña que han dado, que han opinado, que ayudará en la toma de decisiones, ¿no? Consideramos que es importante que se escuche al ciudadano de a pie. Y doy pase a las siguientes preguntas para Julio Piscoya. Muchas gracias, José Miguel. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Lo que me da un poco de pena es que vamos a pasarnos del tiempo y no quisiera que el protagonista sea José Miguel, ¿no? Porque te va a dejar así con poco tiempo para hablar. Entonces, si quieres, y yo, por lo que me dijo José Miguel, están preparando otras encuestas, están, ¿no?, yendo por ahí, pero a mí me gustaría que tú escojas 2 de tus preguntas más interesantes, ¿qué te parece? Que tienen, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo un tema de la Constitución, estoy viendo el tema del presidente, o quizás lo pasamos y estamos unos 10 minutos más. No lo sé, Lizzy, ¿tenemos tiempo o cómo es? Porque... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya estamos tenemos que cerrar a 6:30 que empieza el siguiente programa, pero yo me gustaría aprovechar que los tenemos acá para invitarlos nuevamente a un siguiente programa, que creo que aparte los chicos van a tener más consultas, más preguntas y incluir a los demás núcleos. No sé qué les parece a Julio y a José Miguel. Sí, claro, por supuesto. De acuerdo, Lizzy, lo programamos, efectivamente. Perfecto, muchísimas gracias. Y también gracias a los chicos de los núcleos. Vamos a tener entonces otra secuencia con ellos, hay que reagendar para las siguientes semanas y volvemos a conversar porque está muy interesante y es mejor ir con todo el trabajo que ellos tienen. Sí, mucho gusto. Me ha dejado muy intrigado el tema de la Constitución y todo esto. Quizás lo podemos hacer pronto, ¿no? La siguiente semana lo vemos. Entonces, sí, si no les incomoda, ¿no, Julio y José Miguel? Claro que sí, Sandy. Ya, perfecto. Entonces, ya que la dueña llama del tiempo nos ha dicho eso, creo que ahora se despide Sandrita, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Sandrita tiene la palabra final. Sí, bueno, no me quería despedir sin antes, como le decíamos, por ejemplo, yo soy de Cusco y bueno, le voy a hacer un saludo bien típico desde acá, desde mi ciudad. No kaiku añanchasca kashaiku, kaimunai rimaikunata, más arikuskamanta. Muchas gracias por compartirnos todos estos conocimientos, por haber generado toda esta conversación, esta bonita discusión. Y no kaiku minkarikuiku, hukak sipas wainakunata, Hinata Muscanchispa. Yo invito a muchos más jóvenes de todo el Perú a que sigamos trabajando de esta forma. Añay. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Ya has visto que estás leyendo, ¿no? Muy bien. No, justo me llegó acá lo del celular y yo como que la llamada y yo como lo desactivo. Van a disculpar. Muy bueno. No, te estoy fastidiando. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Feliz año. Feliz año a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el 2021. Que se acabe este 2020. Hasta luego, gracias. Gracias, José Miguel. Gracias. Feliz año para todos. Buenas tardes a todos. Feliz año. Gracias. Feliz año. Muchas gracias.